Excelente. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos por su participación. Nuestra hermana Norma participaba también. Una interesante pregunta en el texto bíblico de entender y conocer a Dios, ¿verdad? Lo que decía Jeremías en capítulo 9, verso 23, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir, tomo nota, hermana Norma, para seguir platicando de esa observación muy oportuna. Bueno, entonces, ya estamos aquí. Se incorporó también nuestro hermano, ya no lo veo. Ricardo. Por aquí estaba nuestro hermano Ricardo. Sí, ya aquí está. Muy bien, excelente. Bueno, entonces me dicen, ¿alguien quiere hacer otro comentario, alguna pregunta de lo que expresé en una manera general? ¿Les parece interesante? ¿Les parece que vamos a aprender? ¿Les parece que está llamativo el tema? La verdad es que sabemos tan poco de Dios, pero la verdad es que también su revelación bíblica es tan hermosa, tan vasta, pero son dos cosas que siempre las tenemos que manejar al mismo nivel. Bueno, vamos a ver un poco de material en específico. Voy a empezar a compartir. Ok, ¿ven ahí mi pantalla? Sí, hermano, sí. Excelente, excelente. Gracias, hermano. Entonces, muy bien. Si ven lo que dice, ¿verdad? Introducción a la teología. Alguien que desbloquee Sí, su hermano. micrófono y me diga Sí, si se ve. ven. Ah, Sí, se ve. excelente. Sí, se ve. Gracias. Gracias. Me ayudan, por favor, alguien. Vamos a elegir a un asistente. Porque ahorita en mi tablet tengo diferentes funciones. Yo pensé que yo creo que me está ayudando mucho. Estoy más tranquilo que estar, ¿verdad?, en una computadora, o más cómodo, mejor. Entonces, si algo no se ve, me dice. Entonces, estamos aquí en esta introducción a la teología. Me gustaría platicar con ustedes de su etimología, ¿verdad? En cómo se constituye esta palabra, cómo se forma, cómo empieza a nosotros a aparecer. Vamos a ver también un concepto general de la teología, que de entrada tiene que ser observado así por todos. Vamos a ver una teología cristiana, cómo lo hemos entendido en el cristianismo, la teología, porque es diferente a cómo el mundo también lo domina o lo maneja, lo quiere explicar. Vamos a ver algunas ramas de la teología y divisiones de la teología. Para darnos nada más en esta próxima hora, una idea en general. ¿Ok? Vamos a entrar en materia. Entonces, la teología, bueno, la palabra teología está compuesta por dos palabras griegas, ¿verdad? Theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, ¿verdad? Palabras que son digeridas, que son a veces hasta pronunciadas dentro de la iglesia, ¿verdad? Theos o logos, logos Deus, ¿verdad? Palabras en latín, griegas, que también vienen a tener mucha historia, ¿verdad? ¿Qué significa Dios y palabra, verdad? Dios y palabra. Uniendo esto se forma la palabra teología. Su uso en genitivo, ¿verdad? Da varias posibilidades en cuanto a su significado, como palabra de Dios, palabra sobre Dios, estudio sobre Dios, discurso de Dios. Fíjense, eso
Eso es algo que me parece muy importante que ustedes también recuerden. Discurso de Dios o discurso hacia Dios, discurso ante Dios y discurso de Dios, desde Dios o de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es muy amplio su significado o en una manera, en su genitivo puede tener varias aplicaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice la palabra teología. Mi asistente, quien se quiera autonombrar, él es el que, o él o ella va a ser el que, si alguien levanta la mano o alguien puede ver por ahí en una pantalla de computadora normal, me avisa si alguien levanta la mano. Bueno, su uso, ¿verdad? Los griegos fueron quienes usaron la palabra con 3 significados en particular. Bueno, la primera de ellas, los himnos dirigidos a la divinidad para glorificación y agradecimiento, ¿verdad? Hay un canto que dice que va así, como se conoce de diferentes maneras. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Señor. También está en inglés. Bueno, tiene significados así profundamente teológicos, ¿verdad? Es un ejemplo. Así empezaron, ¿verdad? Los griegos en himnos, en cantos, a usar, ¿verdad? Este, estos términos de esta palabra. También como defensa, pues muchos poetas describían, ¿verdad?, a los dioses con cualidades físicas y actos inmorales, y por eso aquí la teología quiso reclamar su pensamiento de Dios digno de Dios mismo, ¿verdad? Y la tercera, ¿verdad?, de su uso, que recae en los griegos, quienes fueron que usaron la palabra con estos 3 significados, es la tercera, la que nace a la luz de la admiración y contemplación, pues el hombre está limitado para acceder a Dios y lo hace a través de su creación, ¿verdad? ¿Quién de ustedes puede estar familiarizado un poco al helenismo, ¿verdad? O ese choque de culturas de lo romano y de lo greco, ¿verdad? De lo griego, de lo greco, lo que también dominó por mucho tiempo como la cultura greco-romana, ¿verdad? Basado en el helenismo, ¿verdad? Que es muy vasto, muy profundo, dominó mucho tiempo el intelecto del ser humano, ¿verdad? Y somos nosotros consecuencia de todo eso, ¿verdad? Un breve aporte para que cuando lleguen a materias más adelantadas o más avanzadas, por favor tomen nota, va a ser de la neumatología, ¿verdad? O del estudio del espíritu en la palabra de Dios. La palabra, la Biblia, se centra más en la descripción de las cosas, en la descripción de Dios, no tanto en su definición. La definición, ¿verdad? Lo que hicieron el trabajo de los griegos cuando inventaron lo que es el diccionario, le quisieron dar la explicación a las palabras, ¿verdad? Su término, su significado, etcétera. Ya fue un trabajo más intelectual de ponerlo en palabras. Pero es un conflicto porque en la Biblia es más descriptiva, no tan definitoria, no tan definitiva o en definición de las cosas, ¿verdad? Y una de esas más grandes cosas, pues es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es de las cosas que más genera también polémica o confusión o que también tiene muchos significados, pero en la Biblia vemos sus raíces más apropiadas cuando se describe, no se define, se describe. Entonces, esa es una regla de oro también
en la Biblia. Por favor, recuérdenla, y si alguien quiere que profundicemos más al respecto de este comentario, cerramos paréntesis y lo podemos hacer más adelante. Bueno, entonces estos griegos fueron quienes usaron la palabra con estos tres significados generales, ¿verdad? Donde lo vieron. Su concepto original de la teología, bueno, la teología es inteligible, ¿verdad? Es decir, que se puede comprender con la mente humana en una manera ordenada y racional, con sus riesgos, obviamente, pero existe. Entonces también tenemos la teología que requiere explicación. Esto a su vez, ¿verdad? Abarca la interpretación y la sistematización, ¿verdad? Que fue todavía hace, no, yo creo no sé si ustedes han escuchado, obviamente voy a tocar varios tópicos que por favor si escuchan un término o algo, lo podemos volver a tomar. La teología sistemática. La teología sistemática perdió su poder ya eh, se, se sigue estudiando, ¿verdad? Yo no, en mi comentario personal no desconozco porque se sigue estudiando la teología sistemática. Creo que ha perdido también su fuerza, su poder, y ya desde hace un par de años ha pasado esto, ¿verdad? Pero también exige, porque tuvo su buen impacto, ¿verdad? Que era sistematizarla para explicarte a Dios, ¿verdad? Y también tenemos la fe cristiana que tiene su fuente en la Biblia, meramente, ¿verdad? No hay otros recursos, no hay otras ciencias que vengan a tomar o ayudarnos a entender la teología, sino que la misma fe cristiana, ¿verdad? Y hermosos bíblicos, pasajes bíblicos tenemos, ¿verdad? Que la fe viene por el escuchar, ¿verdad? De Dios. Entonces, de este modo que la teología cristiana deberá ser un estudio basado en la Biblia. Y la teología, el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades de Dios, del Theos. Bueno, tenemos la teología cristiana, que surge del hombre a la luz de la fe, nuestra experiencia con Dios. La teología cristiana presupone la revelación de Dios, que Dios se revela, a Dios le complació revelarse. Es Dios quien se acerca al hombre. Y eso es muy hermoso que nosotros siempre tengamos en cuenta. Ninguno de los dioses, voy a hablar de una manera general, en ninguna cultura, en ninguna religión, lo voy a decir también, ¿por qué no? ¿Verdad? En ningún país de Oriente ni de Occidente tenemos a una deidad o tenemos a un Dios que haya sido ese Dios el que se acercase o se acercara al ser humano. Por la mayoría, todos muchas religiones, culturas, ideologías han pintado a un Dios, ¿verdad? Que inalcanzable, maravilloso, todopoderoso, ¿verdad? Majestuoso, o que se revela con grandes actos. La teología cristiana es diferente porque tenemos a ese Dios, ese Theos, quien se acerca al ser humano. Eso es lo hermoso de la teología en nuestro lenguaje, o en nuestro término, o en nuestro campo, o dentro de nuestras concepciones. Es Dios quien se acercó por medio de Jesucristo y también de la Escritura que nos ha revelado. Entonces, esta teología cristiana afirma que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, algo también maravilloso. A Dios le complace hacer esta revelación,
muy hermosa. Y es esta teología cristiana que cree en la acción iluminadora del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien efectúa la acción de la revelación. Es quien se encarga, ¿verdad?, de hacer que esta revelación haga un mayor impacto en la vida de los seres humanos. Este logos. Bueno, tenemos entonces ramas de la teología. Podemos decir en manera general que este campo es denominado como la teología. Disculpen. Iba a estornudar y se me fue. Es dominado como la teología sistemática, que significa una exposición ordenada de las creencias cristianas. Se divide de la siguiente manera, ¿verdad? Porque fue la apertura. La teología propia es la teología en su sentido etimológico y de ella se dividen las demás. Seguramente ustedes han escuchado que, por ejemplo, si lo queremos poner en un lenguaje sencillo y práctico para nosotros, la Iglesia de Dios Séptimo Día en muchas regiones y partes del mundo ahorita, si no es por decirlo, el mensaje es directo en todos, es que estamos centrados en, en la cristología, ¿verdad? En la cristología. ¿Verdad? Que la doctrina de la persona de Cristo. Este, quizá ustedes han escuchado de la soteriología, lo que quizá muchos de ustedes también, los que son allegados a las escuelas sabáticas, ¿verdad? Son temas que se digieren mucho en nuestras escuelas sabáticas. Soteriología, la doctrina de la salvación o redención, la antropología, la doctrina de la humanidad, la neumatología, la doctrina sobre el Espíritu Santo, lo que les mencionaba yo eh, hace algunos momentos, donde la Biblia es más descriptiva que definitoria de las cosas. Tenemos también la escatología, a quien le gusta la escatología, mis respetos, decimos en México, ¿verdad? Porque es una rama, una división de la teología muy hermosa, muy profunda, de lo que menos hablamos a veces, pero que tiene mucha importancia para hablarse también en nuestro tiempo. Y la eclesiología, ¿verdad? Que es el desarrollo de la iglesia, sus funciones, cómo nace, cómo se desarrolla. Bueno, todo sale, ¿verdad?, de una aplicación general como es la teología. Tenemos entonces divisiones de la teología. Tenemos la teología histórica, que, ¿verdad?, investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra también el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Estudia, ¿verdad?, la forma en que la iglesia ha intentado aclarar sus afirmaciones acerca de las verdades reveladas en la escritura a lo largo de la historia. Siempre, siempre, desde que Dios le plació revelarse, ha existido teología. Eso es a lo que tenemos nosotros que plantearnos, entender, ¿verdad? También estudia el comienzo del escenario histórico de los libros bíblicos y continúa a lo largo de la historia de la iglesia hasta el presente. Imagínense ustedes ese trabajo de recopilación eh, de las acciones de Dios, ¿verdad? Conforme Dios se iba revelando ante la humanidad y como le complace también elegir a un pueblo y ese pueblo empezar a transmitir a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Cuando Dios empieza a interactuar con los hebreos. Bueno, imagínense esa experiencia tan agradable de recopilar
todo lo que Dios, cómo se manifestaba y ahora plasmarlo para transmitirlo a alguien más, ya sea a través de historias, a través de escritura, a través de imágenes, ¿por qué no decirlo así? Y también a través de, eh, eh, bueno, en sus momentos, en sus diferentes dimensiones históricas de los recursos presentes en ese momento. Bueno, entonces, estas divisiones que podemos entender de la teología de una manera muy general, de cómo Dios empieza a revelarse, también estudia los hechos históricos sobre los intentos por aclarar y defender las enseñanzas de la Biblia en los primeros siglos de la era cristiana hasta el presente siglo, ¿verdad? Esos famosos apologistas que empiezan a defender, ¿verdad? Eh, las verdades en Dios usan los recursos de toda una teología para, para aclararla además, ¿verdad? Y empieza a surgir desde las primeras, desde los primeros momentos, desde los primeros años que Jesús decide partir hacia el Padre y nos deja un trabajo inmenso para poder hablar de Él y de su revelación y cómo Dios se reveló por medio de Cristo Jesús también. Bueno, tenemos entonces teología bíblica y exegética, ¿verdad? Vamos a verlos. eh, ya les voy a dar también, el día de mañana vamos a ver con más profundidad las fuentes literarias que vamos a estar leyendo los fines de semana, según nuestras posibilidades. Les prometo que no vamos a hacer lecturas forzadas. ¿Qué significa lecturas forzadas? Es decir, que yo quiero que disfruten las fuentes literarias que vamos a estar consultando. Yo quiero que ustedes las disfruten, que las vean como algo una herramienta muy fácil y poderosa al mismo tiempo para la concepción que vamos a tener de la teología, ¿verdad? En una mera introducción. Y de forma, entonces, general, también tenemos teología bíblica y teología exegética. La teología bíblica, ¿verdad? Sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presenta esas enseñanzas importantes. Por ejemplo, al estudiar la enseñanza de la expiación, según este método, uno investigaría de qué manera se trata la materia en cuestión en las diversas secciones de la Biblia, por ejemplo, eh, ha de ser diferente en los hechos o en las epístolas, hasta el mismo Apocalipsis, o uno descubriría qué dijeron Cristo, Pablo, Pedro, Juan con respecto a esta materia, ¿verdad? Acercamientos de también de ciertos personajes bíblicos en específico, también van a ser contribuciones particulares hacia nuestra teología. Y tenemos además, en otro aspecto, la teología exegética, ¿verdad? Un vocablo que en el idioma griego significa meramente eso, extraer, ¿verdad? Extraer. En este caso, el conocimiento de Dios, la verdad. Entonces, hay que procurar establecer el significado verdadero de las escrituras. Esta rama de la teología, como es la exégesis, requiere conocimientos también de idiomas originales de los cuales fueron escritas las sagradas escrituras, ¿verdad? Tenemos el hebreo, perdón, griego y el arameo. Bueno, el arameo, que es una lengua muerta ya, hay interesantes
cosas que podemos también saber de eso. Jesús, el mismo Jesús, miren cuál fue su amor infinito, que tuvo que comunicarse no solamente en esos 3 idiomas, sino que seguramente podemos, podemos dar las referencias que en la Biblia eh, él procuró también hablar según donde él estaba. Si tenía que hablar el hebreo, lo hablaba con los hebreos, que eran más celosos de su lengua. Si tenía que comunicarse en el griego koiné, ¿verdad? Que es el griego que habla Jesús, el más popular, y como lo dicen muchos teólogos también, el más vulgar, pero, disculpen, pero que no es porque era mal hablado o mal intencionado, no, simplemente porque dominaba un lenguaje más sencillo que digerir, en lugar que buscar palabras rebuscadas o términos muy avanzados para explicar algo. Entonces, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y el arameo, tenemos la palabra Abba Padre, tenemos lo que Jesús escribe también. Hay un libro muy interesante que habla de lo que Jesús escribió en la tierra cuando querían apedrear a, a la mujer que habían encontrado eh, con otro hombre, ¿no? Entonces, lo que escribe en la tierra, este, esa referencia a la palabra Abba y otras más, se habla de que Jesús dominaba por la región en donde estaba, dominaba también perfectamente el arameo. Bueno, tenemos entre estas cosas, tenemos que reconocer que son disciplinas gemelas, ¿verdad? Le dan gran importancia al empleo de los instrumentos y técnicas correctas de interpretación, de manera que oigamos con precisión el mensaje de los textos sagrados. La preocupación dominante es la de escuchar de la Biblia el mismo mensaje que quienes la oyeron y leyeron originalmente. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Eso es lo que nos debe de interesar a todos. Sin hacer esto, no hay garantía de que nuestro mensaje pueda tener un buen resultado, ¿verdad? Entonces, esto lleva a esta división de la teología, al estudio de los idiomas bíblicos, de las costumbres y de la cultura en los tiempos bíblicos, en especial lo que ha descubierto la arqueología, ¿verdad? Arqueología. Una de las noticias actuales que dio la vuelta al mundo recientemente es que eh, un ciudadano en Israel estaba escarbando en su casa porque no crecían unas plantas de olivo, como, ¿verdad? Como las bellas plantas que se siembran allá en Argentina, ¿verdad? Para que den hermosura a los paisajes. Decía, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no crecen? Y se intrigó mucho, ¿por qué no crecía? Empezó a escarbar, ¿no? Encontró unos mosaicos, hermosísimos, ¿verdad? Arqueológicos de, de hace muchos siglos. Entonces ya se imaginarán la impresión, ¿verdad? Y bueno, quienes pudimos ver algunas fotografías quedamos impactados de lo que estaba descubriendo. Y a veces ese es el trabajo teológico, de desescarbar, ¿verdad? Lo que las primeras impresiones y enseñanzas que hemos tenido de Dios. Bueno, la teología exegética, con la información proporcionada por la teología bíblica, nos han de también de transmitir y de identificar la intención y la verdad simple de frases, cláusulas y oraciones individuales que componen el pensamiento de los párrafos, las secciones, y por consecuencia,
libros enteros, ¿verdad? Esta asignatura que vamos a hacer todos partícipes al final, de que vamos a elegir a un personaje, ¿verdad? Bíblico, es desde ya, empiecen a verlo, seleccionarlo, que quien haya tenido su primera experiencia teológica con Dios, su primera relación con Dios, para que hagamos un estudio de eso. Bueno, más adelante tenemos ya teologías práctica o la teología práctica. A ver, nuestro asistente, todos estamos ahí. Nadie ha levantado la mano. Estoy hablando yo solito, ¿no? ¿Verdad que no? Estamos todos escuchando Excelente, atentamente. hermano. Gracias, mi hermano. Le agradezco. Bueno, entonces, en esta sección de la teología práctica, se constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según lo enuncian los credos de la iglesia. Es decir, la teología práctica es la división de la teología que pone en práctica las verdades de la investigación teológica en la vida de la comunidad, ¿verdad? Lo que hoy digerimos más en día, en nuestras iglesias, congregaciones, comunidades de fe, en nuestras regiones, en nuestros propios países, ¿por qué no decirlo así? Entonces, se incluye en esta división la predicación, el evangelismo, la misión, el cuidado y consejo pastoral, la administración pastoral, la educación eclesial y la ética cristiana. Todo esto tiene su base en la teología. Nada de esto fuese posible si no hubiera la teología hecho su aparición en el campo del estudio, ¿verdad? De Dios. Entonces, se da como una consecuencia y es muy interesantísimo. Lo que ya les decía yo en breves comentarios personales, lo que es la teología sistemática desempeña un papel vital dentro de la teología en general. Hace uso de los datos descubiertos por la teología histórica, la bíblica y la exegética, organizando los resultados obtenidos por esas divisiones en una forma fácilmente transmitida. Fácilmente, dicho muy ligeramente. Vamos a decirlo así. Entonces, por esta razón, le debe a ellas la verdad, las verdades que representa. Entonces, en este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre están organizadas por temas, de acuerdo con un sistema definido. Por ejemplo, los versos o pasajes que se relacionan con la obra de Cristo están clasificados bajo el título de doctrina de Cristo. Pues fue una manera, no juzgo su intención, una manera muy práctica. Quería transmitir de manera práctica todo el conocimiento de Dios, pero ya vamos a ver por qué eh, se llevaba entre los pies o se pisaba otras cosas muy importantes que no deben de ser tomadas a la ligera en el estudio de Dios. Bueno, y quería llegar a este punto donde se me hace muy importante tener un planteamiento general, algo que abra en ustedes la mente, abra, voy a terminar con estos puntos para después en los últimos 20 minutos hablar un poco que se les hace algo interesante de lo que he estado hablando en estas pequeñas presentaciones. Por ejemplo, el desarrollo histórico de la teología. Ya vamos a abundar de esto y a ustedes les va a tocar también por su propia cuenta hacer un acercamiento a esto, a lo histórico de la teología. Bueno, tenemos 4 aspectos que yo quiero mencionar. El judeo-cristiano,
¿verdad? Fusión que se da entre los religiosos, los que se creen dueños, los que se creen eh, que eran los primeros, y los cristianos, que vienen a ser el complemento y, por qué no decirlo así, quienes le salvaron la tarea a los judíos, ¿verdad? Entonces se da un desarrollo histórico. Quiero también tocar brevemente la era patrística, la Edad Media, como aparece, que pasa en esa Edad Media, que todos debemos de tener un conocimiento básico, ¿verdad?, al respecto, y lo que pasa en el siglo XX. Bueno, ¿cómo se desarrolla la teología? Bueno, en el judeocristiano es el desarrollo de la teología por los apóstoles, que siguieron las pautas enseñadas por Cristo, la cual basaron su predicación y adoctrinamiento en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que ellos leían, lo que había acontecido eh, en, cuando Dios se manifestaba directamente, ¿verdad? Y aún y con su espíritu, ahora viene en la persona de Jesús. Quería otra vez estornudar y se me fue. Bueno, la iglesia naciente no solo dialoga con las sinagogas de la que poco a poco se aleja, hasta entrar en contraposición directa con ella, sino que también utiliza los métodos rabínicos para exponer la escritura y para descifrar la historia salvífica, ¿verdad? Ese es algo hasta nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró la importancia de tener el conocimiento en los textos sinópticos, perdón, no sinópticos, en los textos sapiensales, es lo que estaba buscando, sapiensales, en lo de los mismos profetas, en el Pentateuco, que es lo más importante. Un niño a la edad de 12 años en Israel tenía que saber el Pentateuco de memoria, ¿verdad? A los 12 años. De hecho, ahí yo hago una reflexión muy interesante, porque se deriva de que de la cultura de los judíos, a la edad de 12 años, un hombre tiene que conocer una profesión, su papá le tiene que enseñar una profesión, algo con lo que ese niño, aunque no lo quiera él seguir haciendo en su vida, pero con algo que él aprenda para valerse de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, mismas enseñanzas que culturas vecinas también se adueñaron, y hoy no nos causa admiración o sorpresa porque en el mundo de los negocios siguen marcando siempre la pauta naciones vecinas de Israel en el comercio, este, y muy jóvenes, porque desde la edad de 12 años tuvo que habérseles transmitido una enseñanza para que ellos se puedan valer por sí mismos. Qué interesante, ¿no? Es decir, en otras palabras, nuestro mismo Jesús tenía conocimiento de la importancia de esto, ¿no? Y la iglesia que nace a partir de él o después de él, tiene que estar dialogando con todos estos recursos bíblicos, escriturales que se tenía ya de la revelación de Dios. Esto se da entonces a la luz de Jesús confesado Mesías, pues así se reinterpreta de manera nueva el monoteísmo, un solo Dios, la obra de la redención, la escatología, los eventos futuros y la antropología, ¿verdad? Entendernos también a nosotros mismos. Muy bien.
Tenemos la teología patrística. Esta teología compete los primeros pasos del cristianismo con el mundo helénico, que yo les mencionaba, el helenismo. Ahí es un estudio vasto, grande, a veces hasta aburrido, pero demasiado interesante al mismo tiempo para entender muchas cosas. Entonces esto llevó a tal grado a defender la fe, donde nace la apología, frente a las herejías, las falsas enseñanzas de los griegos. Esta era compete eh, hasta el siglo VII, ¿verdad? Si lo podemos decir así. Que nosotros, a ver quién se acuerda después, quiero darles un comentario de por qué tenemos que entender que las herejías son necesarias. Si alguien dice, no, hermano, pero no, la herejía es, no debe de tener importancia. Vamos a tener un comentario muy interesante de las herejías. Y la teología patrística en este tiempo, en esta era, nos hace observar eso. Pero más adelante, si alguien está interesado. Entonces, en esta etapa es donde se desarrollan varios concilios para formular las dogmas de la iglesia, los credos de la iglesia. La tan famosa cita del credo constantinopolitano, ¿verdad? Permite ver el desarrollo de una teología apologética, ¿verdad? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Verdad? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Disculpen. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Wow, ¿ok? Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, ¿verdad? Y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitado el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, ¿verdad? Esas ganas en esta época, en esta era, de poder expresar, ¿verdad? De defenderlo, de muchas otras cosas que se decían. Permítanme un segundo. Discúlpenme. Muy bien, entonces es así como llegamos a la Edad Media, durante estos siglos, del siglo VII al XV, ya plena dominación de, de la Iglesia Apostólica Romana, ¿verdad? Es donde aparecen los intentos de elaborar una nueva síntesis de la teología a la luz de las opiniones de los padres de la Iglesia, para organizar luego un principio y un sistema, ¿verdad? Los aspectos relevantes en la teología de esta época es sobre la autoridad final de las Escrituras y el testimonio interno del Espíritu Santo, tal como ha sido transmitida a las iglesias protestantes hasta hoy. ¿Verdad? Teólogos de la Edad Media, ya hablamos, ¿verdad? Algunos reformadores que vienen a participar también aquí, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y Wycliffe. Muy bien. Y es hasta el siglo XX. Este siglo estará determinada por las grandes experiencias históricas, la ciencia, ¿verdad? Y técnica, transformaciones sociales, guerras mundiales, ¿verdad? ¿Dónde queda Dios? ¿Cómo se habla de Dios? ¿Cómo se explica a Dios? ¿Cómo se transmite a Dios? ¿Cómo se entiende a Dios? ¿Cómo se le conoce? Y los movimientos de renovación surgidos dentro de la iglesia, la liturgia, la Biblia, el ecumenismo, la patrística, la misión, ¿verdad? Grandes movimientos que vinieron a hacer también la aparición.
Así, fruto de todo esto, merece que la teología tome en cuenta la ciencia, la economía, la política, etcétera, para hacer una teología contextual y pertinente para la iglesia y la sociedad donde se reflexiona. Esta es nuestra mayor conclusión del día de hoy que tenemos nosotros que recordar, ¿verdad? Todo fruto de todo esto se merece que la teología tome en cuenta la ciencia, la economía, la política, para hacer una teología contextual y pertinente para la iglesia y la sociedad donde se reflexiona. No sé cuántos de ustedes han escuchado que el libro de Apocalipsis es un libro político. Disculpe. Un libro político. Dirían algunos comentaristas, fue el periódico político de su época. El periódico político de su época. Muy interesante. Porque el entendimiento de Dios se tenía que contextualizar en ese tiempo, y más con la presión de que tenían prohibido hablar cosas en contra del imperio, y tenían que hacer recursos muy interesantes como los que leemos en Apocalipsis. Bueno, esta preámbulo de la conclusión, la teología es, pues, hablar sobre Dios o tener un discurso sobre Dios. Esto implica que al momento de hacer teología, se habla también del hombre, pues él es quien habla sobre el misterio y sujeto de la revelación de Dios. Muy bien. ¿Alguien que quiera desbloquear su micrófono y pueda leer la siguiente línea, por favor? Si estamos por ahí. Sí, pastor, estamos. Gracias. ¿Alguien puede leer la segunda parte, el segundo parrafito chiquito? Listo. Sí. Para la teología cristiana, el misterio que se ha revelado en Cristo Jesús y su palabra como acceso del hombre para preguntar por Dios y por Dios, por la realidad del presente y futuro. Gracias. ¿Alguien más? El siguiente. La teología es movimiento, por ello ha tendido un desarrollo histórico de acuerdo a la época, desde los evangelios, la patrística, la Edad Media, el siglo XX, y ahora merece seguir desarrollándola en pleno siglo XXI. Gracias. ¿Y alguien más al final? Así, la teología no debe de ser tomada como una tarea contemplativa, académica, sistemática, etcétera, sino agregar a eso la vida misma, que merece involucrarse en tarea tan humilde y difícil. Solo así se puede hacer una teología contextual y pertinente. Amén. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Dejé de compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Quién se me durmió? Así es. ¿Nadie se durmió? No, ¿Nadie? pastor, estamos firmes acá, como rulo de estatua. Muy bien. Bueno, entonces, es así como llega. Miren, yo soy de los que piensa que llega a nuestra persona a estudiarnos a nosotros mismos. Ahora, si alguien creía que uno estudiaba la teología, ahora la teología es la que estudia a uno.
Entonces, porque es Dios ahora el que hace nuestro trabajo. Nunca antes más se había dado, eh, hoy, hoy en día, estudios sobre el ser humano que también es necesario entendernos, comprendernos, qué nos afecta, qué qué nos lastima, qué nos causa daño, ¿verdad? Y sobre todo las cosas que tenemos que sanar, ¿verdad? Pero todo eso se hace ahora en el trabajo de nuestro entendimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, la teología se presenta ante nosotros de esta manera, ¿verdad? Y por eso, ¿qué es la teología? Bueno, él es Dios o la expresión. Disculpen, tenía que llegar y llegó. Disculpen a poner mi micrófono ya no. Disculpen, hermanos. Entonces, nuestra expresión racional de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros entendemos de Dios? La teología. En esta pequeña introducción vimos varios rasgos que deben de despertar nuestro interés acerca de la teología. ¿Que podemos decir muchas cosas? Claro que sí. ¿Para qué nos sirve la teología? Bueno, pues es el estudio de Dios, de las enseñanzas reveladas por Él que resultan en una vida de santidad. ¿Por qué no decirlo así? También debe de llevarnos así. Entonces, uno de estos reformadores una vez escribió, ¿verdad? Es una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Conocer a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios. Entonces, se van a sorprender ustedes que en este fin de semana vayan con 3 personas, ustedes, hasta pueden ser un niño, fíjense bien. Un niño, bueno, a veces acá no, ya ven como nuestras culturas a veces, los niños son muy protegidos, no sé, en sus localidades o en sus países, pero obviamente si se tiene la confianza, ¿verdad? Poder acercarse y decir, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú qué entiendes por Dios? ¿Tú qué sabes de Dios? ¿verdad? Lo que les digan, apunten. ¿Ok? Entonces, 3 personas, hermano. Bueno, estamos en los últimos 10, 15 minutos, hermanos, de esta clase. ¿Cómo nos sentimos? Hermano, antes que nada, ¿me repite la pregunta? Sí, mi hermano Ricardo, vamos a preguntar, vamos a tener una asignatura para este fin de semana. Vamos a seleccionar a 3 personas y la pregunta es, ¿qué es lo que entienden por Dios? ¿Qué es lo que tú entiendes por Dios? Obviamente no van a ir con el hermano que habla más, ¿verdad que no? Porque ahí los va a tener ahí 30 minutos o 45 en un sermón. Ya no va a querer parar. No, traten de a lo mejor de escuchar al que nunca habla. A la hermana o al hermano que nada más va al culto y luego se va. Antes de que se vaya, hermano, una pregunta muy fácil, ¿verdad? En pocas palabras, unos 30 segundos, 20 segundos. Ustedes también sean claros, no les quiero robar también de su tiempo. 20 segundos, hermano. ¿Usted qué entiende por Dios? A ver qué dice. Permiso, profesor. ¿Sí? ¿Tiene que ser solamente con personas de la iglesia o puede ser cualquier otra persona? Puede ser cualquier otra persona. Sí, yo Bien, decía, muchas gracias. el fin de semana, pues yo sé que la mayoría de nosotros
acostumbramos a atender cultos o servicios, bueno, aprovechamos ahí 1 o 2, pero puede ser un vecino, un colega, un amigo, alguien que hasta que alguien, no sé si alguien tiene ese espíritu de poder interactuar con otras personas que no conoce y decirle brevemente, buen día, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va su día? Muy bien, qué bueno. O una pregunta muy fácil. En 20 segundos, ¿usted qué entiende por Dios? Ok, pasamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo ya lo vamos a trabajar por escrito. No nos vamos a quebrar la cabeza en esta asignatura. Lo que nos vamos a quebrar es el corazón para que Dios trabaje en nosotros. Pero vamos a ir seleccionando aquellos que acostumbren tener devocionales bíblicos cada día o cada fin de semana. Acuérdense tener en mente que hay que seleccionar de aquí a 6 semanas, 7 semanas hay que tener un personaje del cual vamos a hacer una asignatura final, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue esa primera interacción de este personaje, de este evento, de esta historia para explicar a Dios. ¿Ok? Y se vale repetir, obviamente, a lo mejor nos podemos, yo elegí esta misma historia, no importa, se vale, ¿verdad? Nada más que entre ustedes no se vayan a decir, yo elegí la misma, ¿no? Hasta el momento vamos a saber. Muy bien, preguntas, ¿cómo están? Sí, hermano, ¿Sí? esa diapositiva que usted compartía recién, ¿usted la va a compartir con nosotros? Sí, claro que sí. Claro que Gracias. sí. Ya nada más estoy por afinar algunos detalles con mi hermano director, porque él me entregó un formato que no he llenado al 100%, pero ya cuando ya lo esté terminando, de cómo van a estar divididas nuestras semanas, yo se los hago llegar a ustedes, hermano. Y de igual manera, ¿verdad? También agradecemos que va a estar grabado esta clase por si una referencia o algo, sabemos que vamos a tener el respaldo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? La teología. ¿Alguien que quiera responder? Que, así como se los dije yo, en unos 10, 15 segundos. ¿Qué entienden ustedes por Dios? No se amontonen, hermano. No, yo sé que todos quieren hablar. Permiso. Permiso, pastor. Gracias, sí, hermana Alcina. Bueno, pará. Primero tenía como una pregunta. Sí. Para mí, la teología siempre fue asociada no a la iglesia, sino como algo de historia, no formaba parte de la iglesia. Es como que ahora esto para mí es nuevo. ¿Por qué los que prácticamente nacimos y crecimos en la iglesia nunca se le dio lugar a esta palabra, ¿no? ¿Por qué no tuvimos ese conocimiento? Recién ahora se está despertando la iglesia como para tener conocimiento y sabiduría sobre lo que es la teología. Porque es causa conflicto, hermana. Hay puntos, va a llegar un punto donde un comentario muy ligero, lo voy a decir muy rápido. Hay personas que se autodenominan teólogos, pero no creen en Dios. Que te explican a Dios perfectamente, hasta diría yo, mejor que uno, mejor que yo, lo explican, pero con palabras perfectas y esto y lo otro, y al final dicen,
Bueno, es una mera definición, pero no creo en Dios. Entonces, ese es el extremo que nos vamos a encontrar también en la introducción a la teología, pero esos son de los aspectos negativos que también no esperamos detenernos mucho ver, pero es importante conocer. La iglesia, sí, nuestras iglesias, tenemos que reconocer que nosotros existimos por medio de la teología también. Nacemos por medio de la teología. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? A ver, mi hermana Esmeralda. Morales. Sí. Pues si usted me hiciera a mí la pregunta, mi hermano, yo le diría que para mí Dios lo es todo. Es quien tiene el control de mi vida, de la vida del ser humano, pero es quien también nos provee de amor por medio de todo lo que nos pone a nuestra mano, tanto el respirar, el comer, el deleitarnos en quienes somos padres, en ver crecer a nuestros hijos, en ver la anatomía humana, las maravillas del cielo, las aves, las plantas, los colores tan fantásticos, que es quien nos apapacha, nos cuida, nos protege, que también nos redarguye, que también nos exhorta en medio de nuestra vivencia diaria, que es el Padre amoroso que cuida de nosotros, que siempre anda cuidando de que no tropecemos, y que si tropezamos nos da su mano para asirnos de él y levantarnos. Para mí, como persona, lo es todo, es ese papá que me arropa, que me cuida, que me consuela. Bueno, tengo tantas más frases por decir, pero creo que la palabra todo es algo que llena mi vida y que es mi respirar y el poder moverme y el poder sentir la presencia de Dios. Gracias, hermana Esmeralda. Tomamos nota. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tomado nota en estas palabras. Gracias por compartir y participar, hermana. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Dos más y vamos a terminar. Permiso, hermano. Por supuesto, mi hermano Miguel. Sí, bueno, para mí Dios es un Dios presente en nuestra vida, es un Dios que dejó los cielos y se hizo presente a través de Jesús. Entonces, es nuestro Dios quien nos escucha, quien realmente nos conoce, porque experimentó la vida del ser humano, vivió como ser humano, pero sin pecado, ¿no es cierto? Entonces, para mí es un Dios muy cercano. Y creo que, bueno, con el paso del tiempo, uno va viéndolo diferente a Dios. Yo desde chico empecé a verlo a Dios como me lo mostraron. Un Dios que de pronto te iba a castigar, un Dios que de pronto te iba a decir, bueno, si haces esto o aquello, lo vas a tener que pagar. Y de pronto con el tiempo se va viendo o voy conociendo a un Dios que realmente sabe quiénes somos, sabe quién soy y está dispuesto a restaurarme. Para mí Dios es especialista restaurando vidas. No las quiere hacer otras, sino que restaurar la misma, ¿no es cierto? Restaurarnos a nosotros como su criatura, como su creación especial. Quiere hacernos sus hijos. No se conforma con que solo seamos su creación, sino que seamos sus hijos. Para mí Dios es amoroso, es compasivo, pero también es alguien que no tolera el pecado, que ama al pecador, pero no tolera el pecado. Bueno, son muchas las definiciones que uno podría hacer
de Dios en lo poco, como dijo usted recientemente, en lo poco, muy, muy poco que lo conocemos, pero ya hemos podido experimentar grandes experiencias de amor, de compasión, de ternura, de comprensión de Dios en nosotros. Y me gusta verlo a Dios como lo que es en la actualidad, nuestro abogado, no juez, sino nuestro abogado, quien constantemente nos quiere defender y nos defiende. Muchas gracias, hermano Miguel. Muy, muy amable. ¿Alguien más, hermanos? ¿Puedo, pastor? Sí, claro que sí, hermana Norma. Sí, para mí Dios es infinito. Por eso, aunque la ciencia quiere buscarle lo que realmente Él es, no le va a poder encontrar. Porque cuanto más le busca, vamos a decir, más le encuentra. Es algo sin límite. Aunque pasaron todos los siglos y quisieron buscarle de varias maneras a decir que Él no existe, el más evidente hace que existe. Entonces, cuanto más le conocemos, más tenemos para conocerle. La misericordia de Él es tan grande que perdona, que levanta, que restaura, que da relación padre e hijo, salvación. No hay cómo negar a Dios. No tienen cómo. Es demasiado infinito ese amor. Nosotros como seres humanos nunca vamos a poder amar como Dios nos ama. Nunca vamos a poder tener misericordia como Dios tiene misericordia. Porque nuestra carne, nuestra limitación de humano nunca se va a poner al nivel de Dios. Por eso cuanto más le vamos a estudiar, más vamos a decir que no sabemos nada. Porque Él lo único dice, hace misericordia, hace justicia y eso me agrada, dice Él, ¿no? Uh-huh. Entonces es en un mínimo que le podemos conocerla a Él. Uh-huh. ¿Vio? Porque ponerle, hace misericordia, como Él es misericordioso, te pareces a Dios. Uh-huh. Y ahí entonces, bueno, amar como Él ama. No podemos amar como Él ama, pero amar a tu enemigo. Ahí te haces un poquito parecido a Jesús. Porque Él te dice, amar al enemigo. Y ahí vos ves que realmente es difícil, pero Él puede amar, a Él no le cuesta amar. Entonces estás conociendo más a Dios. Y ahí donde está el teje y maneje ahí. Ah, bueno. Gracias, hermana Norma. No, pues les agradezco por su participación en esta última dinámica, para que ustedes sepan lo que pueden esperar al entrevistar a 3 personas este fin de semana y vean cómo la gente empieza a construir una teología, ¿verdad? Entonces, ya vamos a llegar entonces por eso. Les agradezco también su participación. Hemos llegado a la conclusión. Mañana iniciamos con las referencias literarias que vamos a estar manejando y seguimos participando. Ok, hermanos, yo sé que han tenido un día largo. Por favor, consiéntanseme con una buena oración, con una agradable estancia en su hogar. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna tanto espiritual o material, vamos a despedirnos con una oración, siempre poner toda nuestra esperanza en Dios y oremos todos juntos, hermanos. Padre Santo, tú tienes siempre algo que decirnos, pues que te has revelado en Jesucristo, nuestro Salvador, en plenitud. Y tú nos has enseñado, Señor, en cada paso de nuestra vida que tú existes y que tú eres real, aún en esos momentos de duda, o donde ha, Señor nuestro, faltado las fuerzas, tú te has manifestado, Señor. Y hoy nos tienes aquí meditando en tu palabra,
reflexionando en esta hermosa materia, Padre, la cual ponemos en tus manos. Y en el precioso nombre de Jesucristo, en esta noche quedamos en paz contigo, para que tú nos dirijas, tú nos aconsejes, Señor nuestro, y el día de mañana nos permitas ver de dónde más podemos seguir aprendiendo, Padre, para que tú nos dirijas en este transcurso de estas 6 semanas, Señor. Sé con nosotros, quédate con nosotros. Esta noche permítenos ver el día de mañana, pues en Jesucristo lo pedimos todo. Amén, Padre. Hasta mañana, mis hermanos.